Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Ustedes saben que Alemania fue la primera en imponer lo que se llama la prueba de PCR para ir a un restaurante, para ir a la peluquería, y luego esto se amplió al resto de Europa, a algunos países de Europa. Francia ahora se puso un poquito más duro y creó lo que se llama pasaporte COVID. Esto es un requerimiento que será obligatorio para ingresar en determinados locales, para asistir a espectáculos deportivos. ¿Y qué significa el pasaporte por COVID? Bueno, es mostrar, por un lado, las dos vacunas, es decir, las dos dosis aplicadas. Y por otro lado, también esto significa que aquellos que no se hayan vacunado, aquellos que se resisten a la vacunación, que en Europa los hay y muchos, bueno, directamente quedan fuera de juego. ¿Es discriminación? Esa es una pregunta que nos hacemos. En Italia ocurre otro tanto y en Italia también se va a aplicar el pasaporte COVID, que por cierto parece que se extiende y se extiende tanto que en la provincia de Buenos Aires también están pensando en una suerte de pasaporte COVID. ¿Cómo? Bueno, con el código QR, con la aplicación Vacunate Buenos Aires, con la aplicación Mi Argentina o simplemente con el carnet de vacunación. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires que también lo estudia. Y volvemos a la pregunta, ¿es discriminación? ¿Dónde queda la libertad? Libertad. De libertad vamos a hablar, pero vamos a hablar de Cuba. Vamos a hablar de cómo está el patio en Cuba luego de esas manifestaciones del 11 de julio, de todo lo que ha ocurrido en la isla y de todo lo que puede ocurrir de aquí en más. Libertad. De libertad hablamos también cuando hablamos de Mercosur. ¿Por qué? Porque Mercosur se ha convertido en 3 contra 1. 3 que son Uruguay, Brasil y Paraguay contra 1 que es Argentina, que apela al proteccionismo. ¿Debe cambiar el Mercosur? Esa es otra pregunta. Seguimos con la palabra mágica, la palabra libertad. Libertad en las redes, libertad en Internet. ¿Hasta qué punto esa libertad se ve en cierto modo restringida con estos movimientos de Facebook, de Twitter, con inclusive cancelaciones de cuentas? Bueno, temas que trataremos aquí en Libertad en Universidad Crítica luego de los siguientes títulos. Julio es un mes emblemático para la efemérides de Cuba y el 11 de julio comenzaron las manifestaciones. Muchos se preguntaron si se trata de una revolución dentro de la revolución o si se trata de una protesta como las que se han dado en otros países de América Latina, sobre todo en 2019, descartemos 2020 por la pandemia, pero en 2021 continuaron las manifestaciones en otros países y los reclamos tienen que ver en su mayoría con la desigualdad, con las carencias económicas e inclusive en Cuba con la falta de comunicación, la falta de Internet. Y para eso estamos con Gabriel Salvia, que es director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, conocedor de la isla, conocedor de América Latina. El gusto de recibirte, Gabriel. Un placer, Jorge. ¿Cómo interpretás lo que comenzó el 11 de julio en Cuba? Bueno, el 11 de julio se vio de una manera
mayor lo que ya se había visto cuando fue el referéndum constitucional en Cuba del 2019, donde el gobierno en poco tiempo armó una nueva constitución, la sometió a un referéndum y una cantidad importante de gente, 800.000 personas, votaron en contra, sin la posibilidad de hacer campaña por el voto en contra. Es decir, en Cuba eso se llama que gente desafecta la revolución, es decir, que no simpatiza con la revolución, que recordemos que es un régimen de partido único y el cual exige que su ciudadanía lo apoye. Entonces esto que vimos el 11 de julio fue una expresión masiva donde ya queda claro que no hay unanimidad en Cuba, ¿no? Que Cuba es, a pesar de ser una sociedad políticamente cerrada, es una sociedad donde la gente también quiere cambios, ¿no? Y esa gente, desde el 2018 hay mayor posibilidades de acceso a Internet, la gente sabe lo que pasa en otros países, la gente se comunica entre ellos. Entonces, bueno, fue una explosión con una combinación de factores, pero los gritos de libertad que se vieron en una gran cantidad de gente, especialmente la gente joven, en las distintas ciudades de Cuba, no solo en La Habana, son, digamos, un indicador claro y elocuente que el gobierno no tiene un apoyo mayoritario, ¿no? Yo creo que es un gobierno que la protesta del 11 de julio demuestra que si hay una elección libre en Cuba, pongamos como fue el plebiscito que terminó con la dictadura de Pinochet en Chile, donde la gente dice sí, si quiere seguir con este régimen de partido único, o dice no, si quiere cambiar, claramente ganaría el no. ¿Crees que puede haber elecciones en Cuba? Lo que creo es que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya el gobierno, el discurso del gobierno, digamos, se ha caído. Es claro que, digamos, que no tiene apoyo popular y es claro que debe abrir un espacio que reconozca el pluralismo, ¿no? Pongámosle en contexto a la gente. En Cuba no se pueden asociar, no hay libertad de asociación, es decir, no hay organizaciones que defiendan la libertad de prensa, que puedan ver cuántos periodistas hay detenidos, no puede haber organizaciones de derechos humanos que estén informando dentro de Cuba lo que ha pasado, la gente que está detenida, la gente sin debido proceso. Bueno, no hay partidos que no sean el oficial, el comunista, o sea, no hay partidos de oposición, es decir, todo eso en Cuba no existe. Entonces yo creo que toda esa gente protestando y si se mantiene la posibilidad de que sigan conectadas a Internet, hoy me decían que ya de nuevo hubo unas protestas en el malecón de gente joven, bueno, o sea, ya no lo van a poder contener, o sea que el gobierno va a tener que ceder en permitir un espacio de apertura política. Es difícil, digamos, para ellos mismos y para que quienes los apoyan afuera, pretender que toda la gente en un país piense lo mismo, ¿no? Hay una troika que apoya a la Argentina, que es Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo ves la política exterior de Argentina? Bueno, la política exterior argentina está, digamos, muy condicionada a la vicepresidente, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, que tiene su alineamiento con estos tres regímenes y bueno, claramente es una política exterior que volvió a posiciones ya obsoletas, ¿no? Esto de, digamos, de no pronunciarte cuando pasan cosas evidentes y al mismo tiempo, digamos, hipócrita, ya no diría ni contradictoria, ¿no? Porque cuestionar situaciones que pasan en un país donde hay problemas, como puede ser Colombia, y no cuestionarlas en otro país donde directamente no se pueden cambiar los gobiernos, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. En muchos países donde hay gobernantes que no nos gustan, por lo menos a mí no me gusta, Bolsonaro, Duque, en esos países van a cambiar los gobernantes como cambiaron en Estados Unidos, ¿no? Con Trump. Entonces, me parece que es una política exterior muy ideológica, pero ideológica digamos, en retroceso, no ideológica en tener a los derechos humanos como la bandera de su defensa internacional, sino volver, yo diría, antes de la Declaración Universal del 48.
Ahora, hablas de afinidad ideológica. ¿Y qué me decís de los intereses económicos? Y hablo en particular de Rusia y de China. Bueno, eso ya es algo que digamos que afecta a casi todos, ¿no? Es decir, yo siempre digo que, y es evidente, ¿no? Que en el caso de China, en Argentina, y creo que casi en ningún lugar, pero en Argentina se habla mucho de la grieta, es decir, la división política tan grande que hay entre sectores del gobierno actual y el anterior. En el caso de China, ahí no hay grieta, ¿no? Es como que hay relaciones más transversales, producto, por un lado, digamos, de la política, de esto de la diplomacia persona a persona, todo lo que viene haciendo China desde hace muchos años, lo que algunos llaman el poder incisivo, y después, bueno, por el pragmatismo de querer inversiones, que es lo que buscan muchos países. Los países básicamente buscan vender afuera y buscan también inversiones de afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre, lamentablemente para nuestro trabajo, se han priorizado los intereses económicos por encima de la defensa internacional de los derechos humanos. Entonces, creo que ese es un problema no solo de Argentina, sino de casi todos los países, y sí en ciertos sectores que defienden la institucionalidad democrática, que defienden el Estado de Derecho, la libertad de prensa. Es preocupante, ¿no?, que no haya una posición más clara respecto a la situación de China. Yo siempre digo que muchos ven a China como si fuera Noruega, ¿no? Entonces no se detienen nunca en analizar la situación de los derechos humanos, y bueno, y uno lo ha visto, ¿no? Cuando fue el G20 acá, digamos que nadie protestó, nadie dijo nada, no solo con ellos dos, sino con el de Arabia Saudita, que venía digamos, de cometer este episodio con un colega tuyo, Khashoggi. Entonces solamente hubo un pedido de Human Rights Watch, y después nadie, ¿no?, ni organizaciones feministas ni nadie prestó atención a eso. O sea, la solidaridad democrática internacional es un tema que no está presente en casi ningún gobierno, ¿no? Y algunos lo hacen, digamos, con un sesgo ideológico. Hablando de solidaridad, ¿es tibio el apoyo de Biden a la oposición en Cuba? No, yo no creo que sea tibio. Digamos, hay mucho apoyo de la cooperación de Estados Unidos, no solo en Cuba, sino en muchos lugares, para promover espacios de apertura política. Sí entiendo que la situación los pueda haber sorprendido. Es una cuestión de política interna, ¿no? Va a haber elecciones. Pero bueno, está por un lado con la presión digamos, de gente que pide locuras como es la intervención militar, que yo creo que no está digamos, en la posibilidad de nadie, y ningún defensor de derechos humanos lo puede sostener. Y después yo creo que la postura, por lo menos yo concuerdo con ese pedido al gobierno de Biden, que trabaje más con la Unión Europea, con otros países, lo que se conoce en Naciones Unidas como el grupo de países, digamos, de Europa Occidental y otros estados, ¿no?, que son, además de Estados Unidos, Canadá y Australia y Nueva Zelanda, es decir, las democracias desarrolladas. Yo creo que lo importante es que Estados Unidos no trabaje el tema solo y lo haga a través de un multilateralismo democrático, ¿no? Y yo creo que tiene una gran oportunidad, y sobre todo también los países de Europa, la Unión Europea misma, que siempre en algunos casos tienden a coincidir, digamos, con el gobierno de Cuba en culpar al embargo de todos sus problemas. Una cosa era cuando estaba Trump, que no era muy amigable, y otra cosa es con un gobierno norteamericano que es mucho más amigable. Entonces también está esa, digamos, situación política actual en Estados Unidos que permitiría abordar el tema de Cuba de un multilateralismo democrático. Pero también acordémonos que cuando Obama impulsó el cambio, el acercamiento, no lo acompañaron muchos, ¿no? O sea, América Latina no lo acompañó claramente, y Europa, yo diría que tampoco, al contrario, lo vio con preocupación. Es decir, si Estados Unidos, con esta política de Obama, bueno, el día de mañana puede implicar que los intereses económicos
digamos, europeos, digamos, se ven en peligro por este acercamiento diplomático y digamos, descongelamiento de relaciones. Así que también deben todos hacer un poquito de autocrítica, ¿no? A ese punto quería llegar, a los intereses económicos. Las inversiones hoteleras, por ejemplo, de Europa son cuantiosas, y hay una ley Helms-Burton de Estados Unidos por la cual bueno, se insta a devolver las propiedades expropiadas luego de la revolución en 1959. Muchos de esos propietarios viven o sus descendientes viven en Florida. En fin, se plantea ahí también una gran disyuntiva, tanto para los norteamericanos como para los europeos. Sí, o sea, a ver, no va a ser nada muy extraño o diferente de lo que pasó en otros países excomunistas. Yo creo que está todo bastante estudiado. Yo, por lo que he hablado, la gente que está afuera lo que quiere es que vuelva la democracia y la libertad a su país, ¿no? Recordemos que Cuba, además de estos 62 años y pico de la Revolución Cubana, tiene los 7 años de Batista, o sea que estamos hablando de un país con 70 años de dictadura, ¿no? Y hay que ponerse un poco más en lugar de la gente en Cuba y que tengan, digamos, la oportunidad y los desafíos de vivir en democracia como todos nosotros, que tenemos nuestros problemas, pero tenemos la posibilidad de votar, de asociarnos, de expresarnos, de leer lo que querramos, cosa que no tienen los cubanos. Gran diferencia con Venezuela. Los venezolanos se quieren ir y los cubanos se quieren quedar, pero por supuesto vivir mejor. Gabriel Salvia, muchísimas gracias. A vos, Jorge, muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos. La pandemia cambió el mundo y evidentemente los mercados tienen que acomodarse. El Mercosur necesita ayornarse porque, bueno, seguimos hablando de una unión aduanera, pasaron años, tantos años, y hoy llegamos a un punto en el cual parece haber 3 contra 1 o 1 contra 3. Bueno, Argentina es ese 1 y los otros 3 miembros fundadores son Uruguay, Brasil, Paraguay. Pero ¿quién mejor que Delia Flores, que es empresaria del transporte internacional de carga, que es especialista en comercio exterior, es despachante de aduana, para contarnos a ver cuál es su percepción sobre el Mercosur y sobre el comercio exterior en general? Hola, Delia. Hola, Jorge. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí viviendo, ¿no? Todo el palpitar del Mercosur. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo estas discusiones, estos cortocircuitos o chispazos quizá que hay entre cancilleres y presidentes? Bueno, ya vienen de hace un tiempo con vaivenes en la relación. Fundamentalmente empezamos con los vaivenes, chisporroteos entre la relación entre nuestros dos presidentes. Parecía que en un momento se suavizaron las cosas y ahora con esta decisión de Uruguay de negociar solos, de hacer sus negociaciones bilaterales, es como que volvimos a poner una situación bastante incómoda para el Mercosur. Yo creo que en estos 30 años, en marzo se cumplieron los 30 años del aniversario del Mercosur, y ya ahí se hizo bastante exhaustivo análisis de lo que logramos, ¿no? Y como yo digo, es un Mercosur con sabor a poco después de 30 años, después de haber empezado con tanto impulso y con una visión fundacional de tanto futuro, de tanta promesa. Es como que después se fue quedando en el tiempo y hoy por hoy te diría que
hace falta revisar y hace falta modernizar. Los tiempos han cambiado muchísimo. Delia, lo de Uruguay no es nuevo. Tabaré Vázquez en su momento buscaba un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y los presidentes eran Kirchner y Lula y dijeron, bueno, si lo quiere hacer que lo haga, más allá de que se saltee alguna norma del Mercosur. ¿Qué cambia ahora con la calle Pou? Yo creo que cambió cambiaron los decibeles de la comunicación. Y quizás también cambió la ideología. Creo y ahí está el problema, que la ideología afecta mucho al curso de la relación y del comercio, en realidad, del espíritu. Yo creo que eso fue lo que cambió. Y hoy por hoy es como dijiste al inicio, ¿no? Es como que no es que se vayan los otros, porque si se van los otros se van todos y quedamos solos. Creo que ahí radica la diferencia en la perspectiva de las cosas. Pero creo que hoy estamos solos con respecto a la visión que tenemos a lo que cada uno quiere del Mercosur. Al cambiar la ideología, estamos haciendo una especulación política. El año que viene hay elecciones en Brasil. Quizá sea Lula el próximo presidente, si no revalida mandato Bolsonaro. Bueno, ¿eso sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que también cambia la dinámica del Mercosur? Va a cambiar la dinámica del pensamiento de Argentina y Brasil fundamentalmente. Y afecta mucho, afecta a todo el resto, afecta al contexto en general, sí. ¿Por dónde debería recomponerse esto? Bien dijiste, falta diálogo, pero ¿por dónde empezamos? Yo creo que acá lo fundamental es decir, bueno, a ver, la política tiene que ir separada de la economía. Una cosa es la ideología, otra cosa es qué queremos nosotros en materia internacional, en materia de comercio, en materia de acuerdos, es decir, ¿qué queremos? Y seguirlo a fondo independientemente de los países y del color que cada país elige para sus gobernantes, ¿no? Yo creo que ahí estaría la solución del problema. Es decir, bueno, pongámonos de acuerdo en qué quiere cada país y en qué quiere para el Mercosur, cómo vamos a seguir funcionando, si va a ser una unión aduanera o va a ser un mercado común, y renegociemos en todo caso las listas que cada uno quiere proteger, veamos cuál es el porcentaje en definitiva del arancel externo común, que no sea ni el 14 como nosotros hoy tenemos, ni quizás el 5%, que quizás es muy bajo, pero hay que sentarse y analizar a fondo y que esos acuerdos queden, que no sean cada 4 años no sirve nada, me quiero ir. Afecta mucho a la economía de nuestros países, a la macro, afecta mucho a las inversiones, a los empresarios, a la actividad privada, a la imagen que tenemos en el exterior. El precio que pagamos por todos estos vaivenes es muy alto para todos. ¿Qué crees que quiere Argentina con esta posición? Proteger a la industria, un poco de proteccionismo, que tanto se está luchando en todos los ámbitos internacionales. Bueno, yo participo del G20 en el área de comercio e inversiones, justamente, comercio mundial, el comercio global, y se está trabajando mucho desde el G20 para eliminar todas las formas de proteccionismo, o por lo menos para disminuir, ¿no? Eliminar va a ser difícil, pero bueno, a favor del multilateralismo, a favor de la articulación entre lo público y lo privado para que los gobiernos y las empresas trabajen en forma más unida, más articulada. Y hoy yo lo que veo es que estamos en contramano en todo, porque en todo lo que se está discutiendo, en los grandes foros mundiales, nosotros vamos en la vereda de enfrente. Eso realmente me apena, porque a veces me pregunto, ¿qué hacemos adentro del G20? Es decir, ¿nos merecemos estar?
Pero, es una pregunta muy profunda, ¿no? Muy, no sé. pero también es profundo preguntarse, bueno, cómo ven las propias empresas argentinas la gestión de su gobierno, en especial de cara a Brasil, que es el principal socio externo. ¿Cómo ven las empresas? ¿Cómo ven en qué sentido, Jorge? Cepo a las exportaciones, restricciones para todos, impuestos para todos, cambio de reglas de juego. Es decir, son empresas que están radicadas en Argentina, que quieren exportar, supongo yo, y que notan que tienen, además de las restricciones internas, también tienen restricciones externas. ¿Y cómo crees que? Imagínate, parece que castigan al que invierte, parece que castigan al que arriesga, al que apuesta. Es como un castigo, no sé qué otra palabra utilizar, pero yo me imagino que quiere invertir. El que dice, bueno, mira, hoy están dadas las condiciones para exportar carne. Y que dentro de un año diga, no, se suspenden después de haberla remado, haber buscado mercado, invertido en ferias, en exposiciones, porque todo eso es una inversión en dólares, es tiempo, es participar de ferias, buscar clientes y finalmente lograr que ese cliente en el exterior confíe en uno a pesar de ser argentino, que ya es bastante. Y que de buenas a primeras te digan durante un mes te suspenden, te cortan las exportaciones. ¿Sabés lo que pasó? Al mes, cuando terminaron las restricciones, cuando volvieron a levantar, digamos, a habilitar las exportaciones, que no fue totalmente, pero bueno, se logró un acuerdo, hubieron clientes del exterior que dijeron, no, ya los embarques suyos están suspendidos, porque ya tenemos proveedores brasileros. Eso ha pasado hace una semana. Entonces te da como desazón, ¿no? Ni hablar, mirá lo que nos ha los argentinos que quieren importar insumos desde otros países, le piden el pago al contado. El importador que tiene que traer insumos para producir aquí en la Argentina tiene que ser por vista. Sí, es realmente... Porque están permanentemente amenazando con un default. Entonces, ¿hola? Sí, sí, sí. Ah, pensé que no me estabas escuchando. Te estoy escuchando con atención. Sí, es tanta la imagen, es mala la imagen que tenemos afuera, de poco confiables, de poco serio, que pagamos todos, paga el país y pagan los empresarios. Tenés que hacer pagos anticipados en dólares para que el proveedor del exterior diga, bueno, sí, acá está la plata, acá veo el SWIFT, acá está tu transferencia, listo, ahora sí te puedo cargar la mercadería, te puedo embarcar y mandar tu compra. La verdad que es indignante, casi te diría, y es costoso, doloroso. Son todos los precios que paga el empresario argentino a raíz de la falta de confiabilidad que tenemos como país y por ende, por traslación, los empresarios la pagan. Porque, decir, otra vez los argentinos, te vas a una feria internacional y están enojados. No, porque en Argentina no me dejan exportar mis productos, porque tenemos que esperar meses para que salga el permiso de importación. Le digo que uno cuando viaja, escucha y ve y percibe la imagen, la opinión, la falta de confianza, y todo eso es un precio muy costoso, muy alto que estamos pagando todos los argentinos. Están enojados, estamos enojados y por sobre todas las cosas no nos entienden y tampoco nos entendemos nosotros mismos, me parece. No, porque no nos terminamos de poner de acuerdo. No nos entendemos, no nos ponemos de acuerdo. Creo que hace falta como un gran pacto, primero que saber qué es lo que queremos y seguir un camino
a largo plazo, como hizo Brasil. Delia, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Pausa, volvemos. Todo empezó en Alemania con PCR negativas para los ciudadanos para poder ir a la peluquería, para ir a la tienda, para hacer las compras y demás. Luego se empezó a hablar en Europa de un pasaporte COVID o una green card, un pasaporte verde, tiene distintos nombres, un certificado. ¿Certificado de qué? Certificado de vacunación. La diferencia radica en que, bueno, Europa tiene doble vacunación, es decir, tiene las dos dosis aplicadas en su mayoría. Y también la diferencia radica en que en Europa hay grupos antivacunas que no quieren poner el hombro, como quien dice. De ahí que en Francia ya rija esta norma de tener un certificado, un código QR para ingresar en determinados sitios. Lo mismo pasa en Italia. Y se está pensando aplicarlo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en Chacabuco ya rige una orden por la cual también hay que presentar un certificado de doble vacunación o de haber superado la enfermedad después de un tiempo. Diego Hernán Armesto es abogado constitucionalista, es docente de grado y posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ves esto del pasaporte COVID, el código QR para poder ingresar en determinados lugares? Yo creo, a ver, un poco con tu introducción y coincido totalmente. Vos hablaste de Chacabuco y yo te puedo decir que a partir del lunes acá en Almirante Brown, tercera sección electoral donde yo vivo, para que la gente se ubique a Drogué, empieza a regir el pasaporte verde, esta green card que vos dijiste. Yo creo que hay dos cuestiones, si bien lo dijiste vos, ¿no? Es decir, las dosis disponibles. Entonces yo creo que mientras la vacuna no sea obligatoria, de mi punto de vista, no se pueden restringir derechos esenciales de las personas. La vacuna puede imponerse obligatoria, pero requiere indefectiblemente de ambas dosis. Entonces, este pasaporte verde que se va a solicitar para el aforo en los restaurantes, en los bares, automáticamente tiene desde arranque un primer conflicto con la misma redacción de la norma porque no estamos vacunados, estamos en un proceso vacunatorio. Entonces, ¿se pueden restringir derechos a partir de una resolución del gobierno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o de un municipio en la provincia de Buenos Aires? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque la vacuna no es obligatoria y al no ser obligatoria, indefectiblemente se estaría afectando el principio de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque la autonomía de la voluntad, definida en nuestra Constitución Nacional, el artículo 19, es la autonomía o la libertad que todos tenemos para establecer nuestro propio plan de vida. Yo no estoy acá haciendo loas de los antivacunas, porque si empezamos a observar, un poco lo decía vos en tu introducción, si observamos un poco el mundo, uno puede ver los datos en Estados Unidos que el 97% de las personas infectadas hoy son mayormente las personas que no tienen vacuna, o como me informan muchas veces amigos míos que viven allá, que me dicen que mayormente en los estados donde
hubo un fuerte rechazo por parte de los políticos y la dirigencia, como los gobernadores, principalmente los gobernadores republicanos que están en contra de la vacunación, han llevado a que sus ciudadanos tampoco se vacunaran en esos lugares donde hay mayor posibilidad de que esté el virus dando vuelta. Entonces, el sistema creado en la provincia de Buenos Aires, y fíjate que el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también coincide en esta línea diciendo, al no haberse terminado el proceso vacunatorio, es difícil implementar esto de la tarjeta sanitaria o pasaporte sanitario. Entonces, desde mi punto de vista, hay una afectación al derecho a la igualdad constitucional, porque yo, siendo vacunado con una dosis, creo que tendré la posibilidad de ingresar a un bar, a un restaurante, sin haber cumplido con el proceso de la inoculación de las 2 dosis. Y también hay una violación al principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque en esta amalgama de una protección a la autonomía de la voluntad en la no obligatoriedad de la vacunación, y directamente el Estado queriendo llevar adelante que todo el mundo se vacune, ¿sí?, indefectiblemente está discriminando a la persona que no se quiere vacunar y está afectando indefectiblemente un derecho consagrado en la Constitución Nacional, como es el principio de autonomía de la voluntad. Pero entonces, tengo una sola dosis porque no está disponible la segunda. En el caso a eso iba. Entonces, el parámetro objetivo para definir un pasaporte verde, de mi punto de vista, es cuando todos tengamos acceso a ambas dosis. En ese caso, ahí sí vamos a poder identificar a la persona que no se inoculó. Pero mientras tanto, al tener todos una dosis, vos fíjate que en la Argentina solamente el 13% de 28 millones de vacunas dadas, el 12% solamente tiene las 2 dosis. Entonces, estamos con un problema en cuanto a la adquisición de las 2 dosis por las vacunas que no llegaron, por los laboratorios que incumplieron, y esto indefectiblemente me hace romper con el parámetro o la proporcionalidad, se podría decir, siguiendo la doctrina alemana, en cuanto al medio y fin. A ver, ¿cuál es el fin que yo busco? Que la gente se vacuna. El medio es utilizar un pasaporte verde cuando no terminamos el proceso vacunatorio de las 2 dosis. Los argentinos, ¿tenemos acceso a todas las vacunas? ¿Tenemos posibilidades de llegar a las 2 dosis? Entonces, estamos en un problema y creo que indefectiblemente este riesgo que implica el no vacunado, ¿sí?, como vector de contagio, tiene que indefectiblemente corresponderse con una medida razonable. Desde mi punto de vista, yo creo que el camino es o tenemos la posibilidad de acceso a las 2 dosis todos, o automáticamente se incorpora al plan vacunatorio nacional la obligatoriedad de la vacuna del COVID para que todos estemos inoculados y no tengamos esta rispidez siempre que sufrimos los argentinos y que constantemente sufrimos esta discusión de imaginémonos hipotéticamente que venga un mozo en un bar y le diga, señor, disculpe, tiene que retirar porque usted no tiene la vacuna. ¿Cómo se va a controlar? ¿Cuál va a ser el mecanismo de control? Todas cosas que no tener respuestas, ¿eh? Bueno, si hablamos de restricciones, durante el confinamiento del año pasado y durante buena parte de 2020 no se podía ingresar no solo en provincias, no se podía ingresar en municipios. Más restricciones que esas creo que no puede haber. Fíjate algo, Jorge, que es interesante lo que decís. El caso Petcott-Neidenov de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Gil con el caso Formosa, donde no permitían ingresar a las personas a la provincia de Formosa. Y acá en el conurbano bonaerense, o el caso San Luis contra Córdoba, donde también hubo un conflicto interprovincial, afectando indefectiblemente normas constitucionales, porque no hay aduanas y límites interprovinciales, es decir, el entrar, salir y transitar de la Argentina te lo establece como un derecho fundamental el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y fíjate algo extraño también, Jorge, que es interesante. Toda la normativa de restricción se hizo por decreto de necesidad de urgencia, cuando indefectiblemente la Constitución Nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos te dice que tiene que estar hecho por una ley formal, es decir, una ley del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando en el año 2020 el Congreso de la Nación se llegó a sancionar 70 leyes, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó 80 decretos de necesidad de urgencia y nunca hubo una restricción de derechos por parte del Congreso de la Nación. Por eso también es un tema que esta situación profundiza esta discusión en el derecho constitucional y en cuanto a la restricción de los derechos, ¿no? Si las restricciones pueden ser hechas simplemente con una resolución del gobernador, del ministro, del jefe de gabinete, o si indefectiblemente necesitamos
que el lugar por antonomasia donde estamos todos representados, que es el Congreso de la Nación, sea el único mecanismo que tenga para la restricción de derechos. ¿Quiere decir que si yo quiero tomar un café en Adrogué, tengo que llevar un certificado de vacuna o tengo que llevar una aplicación en la que diga que me di una dosis? Exacto. En este caso, mira, yo te cuento un poco, la página web del municipio, encima fue muy gracioso porque intenté probar y no funciona la página web, pero tendrías que ahí registrarte, tendrías tu certificado o tenés que andar, acá en provincia tenemos un cartoncito, con el cartoncito y mostrar tu DNI y el cartoncito que vos podés ingresar al bar y tomar tu cafecito o comer en el restaurante algo. Pero vuelvo a lo que dije al principio, Jorge, creo que vamos a coincidir. El proceso vacunatorio son las 2 dosis, no es una dosis, porque creo que es importante y creo que es la exigencia que le tenemos que hacer al Estado, decir, bueno, vos poneme una restricción de derechos, pero dame la posibilidad de tener las 2 dosis y acceder a las mismas. Pero si no me dan la posibilidad ni siquiera de regresar al país por haber viajado al exterior y me parezco sospechoso de algo. Bueno, es que por eso te digo, es decir, vos fíjate lo que te dije hace un rato, todas las restricciones deberían estar hechas por ley, Jorge. Es decir, por ley del Congreso, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 686, lo dice el artículo 14 de la Constitución por ley, lo dice el artículo 28 de la Constitución por ley, lo dice el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos por ley, es decir, siempre es por ley. Entonces, lo que ha pasado indefectiblemente es que nos hemos adormecido, nos hemos dejado, el miedo seguramente ha influido muchísimo y nos hemos quedado en nuestra zona de confort, cruzados de brazos, esperando que este paternalismo del Poder Ejecutivo Nacional termine resolviendo una cuestión que indefectiblemente y para robustecer la democracia es necesario que sea debatido en el Congreso de la Nación. Y esto afecta gravemente los derechos de muchos argentinos. Como bien vos decís, los argentinos que están en el exterior, y esto es un paréntesis, la directora de Migraciones me acuerdo que había dicho que cuando vos salías y formabas la declaración jurada, renunciabas a tus derechos constitucionales. Una cosa de locos, entender que una simple declaración jurada suspende la cabeza o el punto principal de todo nuestro andamiaje jurídico, que es la Constitución de la Nación Argentina, que es la ley de leyes, y en un país que tiene un sistema republicano, representativo y federal, la cabeza de todo eso, la supremacía, es de la Constitución. ¿Se han presentado amparos? ¿Cree que pueden prosperar? Mirá, yo tuve muchas consultas por gente conocida que estaba en el exterior. Mayormente creo que salió un solo habeas corpus. Y lo que pasa que vos también, y acá viene una crítica al Poder Judicial, el Poder Judicial también fue de la mano de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo Nacional, y los ciudadanos, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8.1, cuando dice que todo ciudadano tiene derecho a ser oído por un tribunal imparcial e independiente, y el Poder Judicial, mediante varias acordadas, había dado feria extraordinaria, dejó en un estado de indefensión a los ciudadanos que no tienen derecho alguno para poder recurrir ante el órgano jurisdiccional y poder obtener una respuesta. Esto es gravísimo para la Argentina, porque indefectiblemente violamos, el Estado, de mi punto de vista, violó garantías y normas constitucionales y convencionales, afectando principalmente al ciudadano de a pie, al ciudadano, porque no nos tenemos que olvidar que todas las normas constitucionales y todas las normas convencionales de los tratados internacionales de derechos humanos es para protección de los seres humanos, es el principio pro persona, siempre es a favor de nosotros. Pareciera que la emergencia y la excepcionalidad suspendió los derechos de la persona y le dio todo el poder al Poder Ejecutivo Nacional para que decidiera y tomara todas las decisiones que considera pertinente, y indefectiblemente afectara los derechos esenciales, que son los derechos humanos fundamentales que todos poseemos por pisar y estar en esta tierra y ser parte del sistema interamericano de derechos humanos. Seguro. Doctor Armesto, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, un placer y un abrazo gigante, y cuídate, y ya nos veremos personalmente alguna vez. Muchas gracias. Pausa, volvemos.
Bueno, ¿qué pasó a partir del año pasado? Y más que todo con la pandemia, el confinamiento, digamos que hubo una explosión de Internet en el mundo, no solo en Argentina. Pero además de esa explosión, en realidad, digamos que en muchos casos retomamos prácticas que estábamos utilizando, pero empezamos a hablar de Zoom, empezamos a hablar de Skype, y se incrementó el tráfico, por llamarlo de algún modo, en las redes. Y resulta que José Luis Fernández, que es semiólogo, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, ya había hecho un experimento, varios experimentos en realidad, que están plasmados en plataformas mediáticas, elementos de análisis y diseño de nuevas experiencias. Libro que ya va por su segunda edición. José Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la conversación. Al contrario, un gusto. ¿Nos ha cambiado la vida la hipermediatización, como la podríamos denominar hoy? Sí, nos va cambiando en la medida que distintas áreas de nuestra vida cotidiana, profesional, afectiva, se van profundizando en distintas plataformas y aplicaciones, y mismo rutinas que teníamos de ver medios más tradicionales las vamos modificando. Ya no organizamos nuestra vida para ver un programa en televisión en cierto horario, sino que organizamos nuestra mirada sobre la televisión de acuerdo a nuestra vida. Entonces es un proceso complejo con distintas direcciones que por supuesto en épocas de pandemia se ha expandido. Y en esta experiencia, o vamos a llamarlo ensayo, que has tenido para plasmarlas en este libro, ¿cómo notaste los cambios, sobre todo entre los usuarios? Porque también hablas de efectos económicos. Sí, para mí lo más importante que está pasando es que antes nosotros teníamos distintos contextos donde desenvolvíamos nuestra vida, nuestra casa, la universidad, nuestro lugar de trabajo, el bar, el club. Ahora tenemos otros ecosistemas, por decir así, en los que nos relacionamos a nivel laboral, afectivo, de entretenimiento, que funcionan como contextos, en buena parte, como contextos así, mediatizados. Es decir, siempre me gusta decir y explicar a mis alumnos o a mis colegas, como lo veo yo, que así como uno decide entrar a un bar y se encuentra con amigos y ve gente conocida que no esperaba encontrarse y habla de trabajo, de política, de deporte y se gusta con cierta gente y se disgusta con otra, entramos a Facebook, entramos a Twitter, entramos a YouTube, entramos a Instagram y vamos haciendo actividades de ese tipo. Es decir, que nuestro ecosistema de vida ya es en buena parte mediatizado. Es curioso porque, a ver, creíamos que los jóvenes vivían atados al teléfono móvil, a la tablet, a la computadora, pero resulta que son los que más quieren, no digo violar las leyes, pero sí saltearse el confinamiento y verse cara a cara. Y es una de las cosas que hemos aprendido, o los que lo sospechábamos hemos confirmado, que esa idea de que el joven cuando está conectado a su teléfono está desconectado de su contexto, en realidad está poniendo en práctica distintos intercambios en diferentes contextos que en algún momento se tienen
que poner en práctica cara a cara. Entonces esa imagen del joven atontado mirando su smartphone se convierte en un joven que tiene múltiples modos de intercambio con la sociedad que lo rodea. Buena parte de ellos son mediatizados, pero evidentemente si no puede recuperar los que son cara a cara, se siente mal y es capaz de arriesgar su vida, su contagio, con tal de encontrar un equilibrio. Suelo decir que a la radio no hay con qué darle, ni en Argentina ni en ningún otro lugar del mundo, como medio de comunicación, digamos. Pero en el libro hablas de post-broadcasting. ¿Qué significa? Y que los medios como la televisión, la radio, los medios gráficos, periodísticos, se van corriendo del centro de la escena. No es que desaparecen, sino que van ocupando un lugar un tanto más lateral y son penetrados, a su vez penetran en las plataformas como Facebook, como Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Tienen idas y vueltas entre los medios masivos y estas plataformas mediáticas que son interfaces de redes sociales. Eso genera un sistema, un ecosistema mediático muy complejo y que impide en cierta manera ese sueño que teníamos cuando mirábamos la televisión, y más los que éramos así multimedia desde jóvenes, que leíamos el diario, escuchábamos la radio, mirábamos la televisión y teníamos la sensación de que estábamos informados. Esa información a la que accedemos ahora es toda puesta en cuestión todo el tiempo, entonces todo el tiempo estamos en tensión comparando informaciones que nos entran por distintas fuentes, por distintas mediatizaciones e interactuando con ellas. Entonces estamos en un momento de transición y de aprendizaje que genera un agregado más de incertidumbre a las incertidumbres propias de la época. Mencionamos medios de comunicación tradicionales que hoy son .com, incluidos canales de televisión, diarios por supuesto, y radios. Pero Twitter, Facebook, ¿son medios de comunicación? No, para mí son plataformas, y los medios tradicionales, cuando abren sus páginas y uno puede ahí seleccionar programas fuera de la emisión en vivo y puede interactuar, puede mandar mensajes, también se van plataformizando. La tendencia ahora, que es sobre la que trata el libro, es a la plataformización de la sociedad, y es tan plataformizada la relación con nuestro banco, con buena parte de nuestro grupo de amigos, con buena parte de nuestro trabajo, con buena parte también de los medios tradicionales. Entonces, fenómenos como Vorterix o Futurock tienen una pata radiofónica, por ejemplo, pero además tienen una pata que es gráfica, que es interactiva, que es de video, y ahora tenemos esa posibilidad de jugar entre diferentes sistemas de intercambio. Eso creo que es una de las condiciones de la época, y es lo que lleva a que sea difícil comprender hacia dónde va la sociedad, y se tienden a armar estados de las cosas que ignoran ese movimiento constante. A mí me preocupa que de pronto mucha gente haya sido dada por muerta por haberse enterado a través de Twitter, por ejemplo, sí. y hasta medios de comunicación tradicionales se hayan hecho eco de esa información y luego tuvieron que desmentirla. Bueno, ahí está pasando una cosa que se aumenta la velocidad, o por lo menos los sistemas mediáticos tienen la sensación que se tienen que adaptar a una velocidad nueva de la vida social y de lo informativo, y aún a nivel ficcional y de entretenimiento. Entonces se cometen errores y desprolijidades, más en una época de ajuste de costos, de ajustes de personal, pero que a mí me parece que no hay que tomarlo como una condición de la época. No es que en esta época la fake news o la noticia errada, ni siquiera la mala información,
se va a consolidar especialmente. Así como estamos aprendiendo que en algún momento nos vamos a cansar de mostrar nuestras comidas, nuestras mascotas, nuestros hijitos, también vamos, y especialmente el periodismo y las mediatizaciones medianamente profesionales, van a ajustar muchos funcionamientos a las nuevas condiciones de producción, circulación y recepción. Volver al rigor, lo que se dice en el periodismo justamente. José Luis, controlar más y esas cosas. Y sí, chequear, volver al ABC del periodismo. José Luis, ha sido un gusto, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, un placer, y cuando quiera la seguimos. Encantado. Y encantados de haber compartido esto que es Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto, con ustedes. Hasta la próxima. Chao.